La historia de Ismael no es solo una crónica de eventos en el Antiguo Testamento, es una ventana a los dilemas humanos frente a las promesas divinas. Es el relato de un hijo nacido en medio de la tensión entre la fe y la desesperación, entre la obediencia y el intento de tomar el control de lo incontrolable. Ismael, cuyo nombre significa Dios oye, se convierte en un símbolo de cómo la misericordia divina opera incluso cuando nuestras decisiones parecen alejarnos del propósito original de Dios. Desde su concepción, Ismael está inmerso en un contexto de conflicto. Una promesa celestial sin un heredero terrenal, un hogar dividido por las expectativas incumplidas y una tensión palpable entre lo divino y lo humano. ¿Cómo puede alguien tan marcado por las circunstancias de su nacimiento tener un lugar en el plan eterno de Dios? Esta es la pregunta que atraviesa toda su historia, desafiando nuestra comprensión de la fe, la gracia y la soberanía divina. El viaje comienza con Abraham, un hombre llamado a salir de su tierra natal hacia lo desconocido, con una promesa que parecía imposible: haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 2-3. Pero ¿qué ocurre cuando la promesa de Dios se encuentra con la cruda realidad de la esterilidad de Sara, su esposa? Esta es la primera prueba de fe en una narrativa que no deja espacio para los débiles de espíritu. Abraham era un hombre común con una fe extraordinaria. Su vida había transcurrido con relativa normalidad en Ur de los Caldeos, hasta que Dios irrumpió en su rutina con un llamado que redefiniría su existencia. «Vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré», le dijo Dios, estableciendo una promesa que resonaría a lo largo de los siglos. Era una promesa no solo de descendencia, sino de impacto global. A través de su linaje, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Pero aquí surge la primera paradoja. Dios promete una nación a un hombre sin hijos, casado con una mujer estéril. A pesar de su fe, Abraham era humano, y como todos nosotros, tenía momentos de duda. En Génesis 15, 2, Abraham se atreve a expresar su frustración: «Señor, ¿qué me darás, si no tengo hijos? Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa». Estas palabras son una mezcla de esperanza y resignación, un clamor por claridad en medio de la incertidumbre. Y Dios responde con firmeza: «No te heredará sino un hijo tuyo será tu heredero». Estas palabras reafirman la promesa, pero también prolongan la espera. La promesa divina es inquebrantable, pero los tiempos de Dios rara vez coinciden con los nuestros. Aquí es donde la fe se convierte en el arte de esperar lo imposible. Los años pasan y la promesa sigue siendo solo eso, una promesa. Abraham y Sara envejecen, y la posibilidad de tener un hijo parece desvanecerse. En este punto, su fe comienza a tambalear. Sara, en particular, siente el peso de la espera. La cultura de la época no era amable con las mujeres estériles. Su identidad estaba atada a su capacidad de tener hijos, y la falta de un heredero era vista como un fracaso personal. En este contexto, Sara toma una decisión que cambiará el curso de la historia. Propone que Abraham tenga un hijo con su sierva egipcia, Agar. Era una práctica común en su tiempo, pero esta solución humana revela una profunda lucha interna, la tensión entre confiar en Dios y sucumbir a la desesperación. El relato en Génesis 16, 1-2 captura este momento. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos. Tenía una sierva egipcia llamada Agar, y dijo a Abraham: «Por favor, toma a mi sierva, tal vez por medio de ella yo pueda tener hijos». Abraham accede, y Agar concibe, dando lugar al nacimiento de Ismael. El embarazo de Agar no es el alivio que Sara esperaba. En lugar de traer paz, introduce una nueva tensión en el hogar. Agar, al darse cuenta de su embarazo, comienza a mirar con desprecio a Sara. Esta dinámica de poder, donde una sierva supera a su señora en un aspecto crucial, desata una tormenta emocional que no tarda en escalar. El conflicto entre Sara y Agar se convierte en un reflejo de las consecuencias de intentar cumplir las promesas de Dios con nuestras propias manos. ¿Cuántas veces, como Sara, hemos tratado de ayudar a Dios, solo para complicar aún más nuestras circunstancias? Agar, sintiéndose rechazada y maltratada, huye al desierto,
donde tiene un encuentro transformador con el ángel del Señor. Este encuentro marca un punto de inflexión en la narrativa de Ismael, mostrando que incluso en el aislamiento y el rechazo, Dios está presente. La concepción de Ismael marcó un giro drástico en la narrativa de Abraham y Sara. Lo que había comenzado como un intento humano por cumplir una promesa divina terminó por convertirse en un catalizador de tensiones y conflictos que no solo alteraron las dinámicas familiares, sino que también desafiaron la confianza en el plan de Dios. Agar, la sierva egipcia de Sara, se encontraba ahora en una posición inesperada. Su embarazo, que había sido presentado como una solución al problema de la infertilidad de Sara, no trajo alivio ni reconciliación, sino una fractura aún más profunda en el hogar. La Biblia relata que Agar comenzó a mirar con desprecio a su señora, Génesis 16, 4, y este cambio de actitud encendió la chispa de un conflicto que resonaría durante generaciones. Sara, al enfrentarse al desprecio de Agar, experimentó una mezcla de humillación, celos y arrepentimiento. La decisión que había tomado para solucionar un problema aparentemente insuperable ahora la enfrentaba a un resultado que nunca había anticipado: sentirse desplazada por su propia sierva. La dinámica de poder cambió abruptamente. Agar, quien hasta entonces era una figura subordinada, ahora se percibía como alguien que tenía lo que Sara tanto anhelaba: un hijo. Este cambio generó una profunda herida en Sara, llevándola a expresar su frustración a Abraham con palabras que reflejan su dolor: mi agravio sea sobre ti, Génesis 16, 5. Era un grito cargado de impotencia, una señal de que las decisiones impulsivas rara vez conducen a soluciones duraderas. Abraham, en medio de esta tormenta, eligió una posición de mediación pasiva. He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca, respondió a Sara, Génesis 16, 6. Esta decisión dejó a Sara con la libertad de actuar según su resentimiento, lo que resultó en un trato severo hacia Agar. Sin opciones, Agar huyó al desierto, un lugar que simboliza tanto el peligro como la oportunidad de renovación en la narrativa bíblica. El desierto, muchas veces asociado con la soledad y el abandono, se convierte en un escenario crucial para la transformación. Agar, embarazada y vulnerable, se encontraba en su punto más bajo cuando tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua y le habló con una compasión que trascendía su estatus social o su condición de sierva. «Vuelve a tu señora y sométete a su mano», le dijo el ángel, pero no sin antes ofrecerle una promesa extraordinaria: «Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud». Génesis 4 y 10. Esta promesa no solo reafirmó el propósito de Dios para Ismael, sino que también restauró la dignidad de Agar. Dios, el creador de los cielos y la tierra, había visto su aflicción y había intervenido. El ángel continuó: «He aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción». Génesis 4 y 11. El nombre Ismael, que significa Dios oye, se convirtió en un testimonio vivo de que incluso en las circunstancias más desesperadas, Dios escucha y responde. Esta verdad no solo aplicaba a Agar, sino también a todos los que, como ella, se sienten marginados o olvidados. El relato de Agar en el desierto es una poderosa ilustración de cómo Dios utiliza las dificultades para manifestar su gracia y su propósito. Aunque había sido maltratada y rechazada, Dios le dio una nueva dirección, una promesa para su hijo y una identidad que trascendía su rol de sierva. Esto nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está presente, escuchando y proveyendo lo necesario para seguir adelante. La instrucción de regresar y someterse a Sara puede parecer dura, pero también es una lección de confianza en los tiempos de Dios. Agar no regresó como una sierva rota, sino como alguien fortalecida por una promesa divina. Dios había escuchado su clamor y la había llamado a un propósito mayor: ser la madre de una gran nación. Agar regresó al hogar de Abraham con una promesa en su corazón y una renovada certeza de que Dios estaba con ella. Cuando finalmente dio a luz, Abraham llamó a su hijo Ismael, un nombre que encapsulaba la experiencia de su madre y la fidelidad de Dios. Ismael nació en un contexto de conflicto y tensión,
pero también de propósito y bendición. Aunque no era el hijo de la promesa, Dios lo reconoció y lo bendijo, convirtiéndolo en un testimonio de que sus planes incluyen a todos, incluso a aquellos nacidos en circunstancias complicadas. Esta etapa de la historia no solo revela las complejidades de las relaciones humanas, sino también la fidelidad de Dios en medio de nuestras decisiones imperfectas. El nacimiento de Ismael, aunque fue una bendición, trajo consigo una serie de conflictos que transformaron el hogar de Abraham en un campo de tensiones emocionales. Sara y Agar, dos mujeres unidas por un propósito común, pero separadas por sus realidades personales, vivieron una rivalidad que marcó profundamente el futuro de sus descendientes. En este capítulo, exploraremos cómo las decisiones humanas y las emociones desenfrenadas pueden complicar los planes divinos, a la vez que revelamos cómo la gracia de Dios actúa incluso en medio del caos. Desde el momento en que Agar quedó embarazada, su relación con Sara cambió drásticamente. La sierva, que hasta entonces había ocupado una posición subordinada, ahora se encontraba en un lugar de aparente superioridad. La posibilidad de dar un heredero a Abraham le otorgaba un estatus especial, y Agar comenzó a mirar con desprecio a Sara. Génesis 16, 4. Sara, herida por el comportamiento de Agar, no solo sintió el peso de la humillación, sino también el arrepentimiento por haber iniciado esta cadena de eventos. Lo que parecía ser una solución a un problema se convirtió en una fuente de discordia. En su frustración, recurrió a Abraham, culpándolo por la situación. Mi agravio sea sobre ti. Génesis 16, 5. Esta frase, cargada de dolor y resentimiento, refleja la complejidad emocional de alguien que se siente traicionado por sus propias decisiones. Abraham, en un intento por evitar mayores tensiones, delegó la situación en Sara, quien respondió con dureza hacia Agar. La sierva, sintiéndose acosada e indefensa, decidió huir al desierto, un acto que podría haber significado su final si no fuera por la intervención divina. El desierto, un lugar que en las Escrituras simboliza tanto prueba como renovación, se convirtió en el escenario del encuentro más significativo en la vida de Agar. Mientras vagaba en soledad y desesperación, el ángel del Señor se le apareció junto a una fuente de agua. Este encuentro no fue casual, fue una intervención divina que subraya cómo Dios está presente incluso en los momentos más oscuros. El ángel le preguntó, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Génesis 16, 8. Esta pregunta no solo buscaba información, sino que también invitaba a Agar a reflexionar sobre su situación. Era un llamado a detenerse, a considerar su pasado y su futuro, y a encontrar propósito en medio del caos. La respuesta del ángel fue tanto un mandato como una promesa: vuelve a tu señora y sométete bajo su mano. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. Génesis 16, 9-10. Aunque regresar parecía una tarea difícil, la promesa de una gran descendencia le dio a Agar la fuerza y la esperanza necesarias para enfrentar su realidad. Agar volvió al hogar de Abraham con una certeza renovada: Dios la había visto y escuchado. Su hijo, Ismael, cuyo nombre significa Dios oye, sería un recordatorio constante de la fidelidad de Dios incluso en las circunstancias más difíciles. Sin embargo, la reconciliación entre Sara y Agar estaba lejos de lograrse. Aunque Agar había regresado, la relación entre ambas mujeres seguía siendo tensa. Ismael, el hijo de Agar, creció en un entorno donde su existencia era tanto una bendición como una fuente de conflicto. Sara veía en él un recordatorio constante de su propia esterilidad y de la decisión impulsiva que había tomado al ofrecer a Agar como madre sustituta. A pesar de estas tensiones, Ismael comenzó a desarrollar su identidad como hijo de Abraham. Aunque no era el hijo de la promesa, Dios ya había establecido un propósito especial para él. Ismael sería el padre de una gran nación, y su vida sería un testimonio de que Dios escucha y responde incluso en medio del conflicto humano. La historia de Sara, Agar e Ismael nos desafía a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones impulsivas pueden tener consecuencias duraderas. Sara, al intentar ayudar a Dios, introdujo una dinámica que alteró profundamente las relaciones en su hogar. Agar, al despreciar a su señora,
alimentó el ciclo de resentimiento. Abraham, al delegar en lugar de liderar, permitió que las tensiones crecieran sin control. Pero en medio de todo esto, la gracia de Dios brilló. Él no solo intervino para proteger y bendecir a Agar e Ismael, sino que también utilizó esta situación para mostrar su fidelidad y su capacidad de redimir incluso las decisiones humanas más complicadas. El nacimiento de Isaac, el hijo prometido por Dios a Abraham y Sara, marcó un momento de júbilo y cumplimiento en su hogar. Sin embargo, la llegada de Isaac no disipó las tensiones familiares, al contrario, las intensificó. Ismael, el hijo mayor, se encontraba ahora en una posición vulnerable, atrapado entre el cumplimiento de una promesa divina y el resentimiento humano. Este capítulo explora cómo la convivencia de Ismael e Isaac desencadenó decisiones que pusieron a prueba la fe de Abraham y la confianza de Sara en los planes de Dios. También veremos cómo, incluso en medio de estas dificultades, Dios mostró su fidelidad, asegurando que su plan se cumpliría sin abandonar a ninguno de sus hijos. Después de años de espera, el nacimiento de Isaac fue una prueba irrefutable de que los tiempos de Dios son perfectos. Sara, que había reído con incredulidad cuando escuchó que tendría un hijo en su vejez, ahora reía de gozo. Dios me ha hecho reír, y todos los que oigan esto se reirán conmigo, dijo, Génesis 21, 6. El cumplimiento de esta promesa trajo una nueva esperanza, pero también abrió una nueva etapa de conflicto. Ismael, que hasta entonces había sido el único hijo de Abraham, se encontraba en una posición incierta. Aunque amaba a su primogénito, Abraham sabía que Isaac era el hijo de la promesa, el heredero de la bendición que Dios había proclamado. Esta dualidad de afecto y destino creó una tensión que pronto se manifestaría de manera tangible. La chispa que encendió el conflicto ocurrió durante el banquete que Abraham organizó para celebrar el destete de Isaac. Sara observó a Ismael, de unos 14 años, burlándose de su hijo menor. Aunque el texto no especifica la naturaleza de la burla, su impacto fue suficiente para que Sara exigiera la expulsión de Agar e Ismael. Despide a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac, declaró Sara, Génesis 9 y 10. Estas palabras, cargadas de dolor y determinación, reflejaban su deseo de proteger a Isaac y asegurar su lugar como único heredero. Pero también evidenciaban una falta de reconciliación con el pasado, un intento de borrar las consecuencias de decisiones anteriores. Abraham, angustiado por la situación, enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida. Ismael era su hijo, y la idea de separarse de él le causaba un profundo dolor. Sin embargo, Dios intervino para guiarlo. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te diga Sara, hazle caso, porque en Isaac te será llamada descendencia. Pero también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Génesis 21, 12-13. Con la confirmación divina, Abraham tomó la dolorosa decisión de enviar a Agar e Ismael al desierto. Les proveyó de pan y agua, confiando en que Dios cumpliría su promesa de cuidar de ellos. Esta escena es profundamente conmovedora, un padre despidiéndose de su hijo, sabiendo que su destino está en manos de Dios. Agar e Ismael vagaron por el desierto de Berseba, donde pronto se quedaron sin agua. La desesperación se apoderó de Agar, quien dejó a su hijo bajo un arbusto y se apartó para no verlo morir. En ese momento de angustia, Dios mostró nuevamente su fidelidad. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, «No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación». Génesis 21, 17-18. En ese instante, Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua. Este milagro no solo salvó sus vidas, sino que también reafirmó la promesa divina de que Ismael tendría un propósito especial. La expulsión de Agar e Ismael, aunque dolorosa, fue parte del plan de Dios para cumplir sus promesas a Abraham y a ambos hijos. Ismael, lejos de ser olvidado, fue elevado a una posición de importancia en los planes divinos. La provisión de agua en el desierto simboliza cómo Dios no abandona a los que están en necesidad,
incluso cuando parecen estar en el lugar más desolado. Esta parte de la historia subraya la fidelidad de Dios y su capacidad para redimir incluso las situaciones más complejas. A pesar de los errores y conflictos humanos, su plan prevalece, y su gracia se extiende a todos, independientemente de las circunstancias de su nacimiento o posición en la familia. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a reflexionar más profundamente sobre el papel de Dios en las situaciones difíciles de la vida. Revisa el enlace en la descripción, donde encontrarás recursos valiosos para profundizar en el conocimiento bíblico y comprender mejor cómo las promesas de Dios pueden transformar nuestras vidas. Y recuerda, suscríbete a este canal para continuar explorando las riquezas de la Escritura. Deja tus comentarios sobre lo que has aprendido y comparte este contenido con aquellos que buscan respuestas en las historias de la fe. El verdadero crecimiento empieza aquí. La vida de Ismael, lejos del hogar de Abraham, no fue un camino fácil. A menudo asociado con el conflicto y la distancia de la promesa principal, su historia es, sin embargo, un testimonio de la gracia de Dios y su fidelidad. Desde su tiempo en el desierto hasta su ascenso como líder de una gran nación, Ismael se convierte en un recordatorio de que incluso aquellos nacidos en circunstancias difíciles tienen un propósito único en el plan divino. En esta parte, exploraremos cómo Ismael enfrentó los desafíos de su juventud, cómo Dios cumplió su promesa de hacer de él una gran nación y las lecciones de fe y resiliencia que emergen de su historia. Tras ser expulsados del hogar de Abraham, Agar e Ismael enfrentaron una nueva realidad en el desierto. En medio de la soledad y la incertidumbre, Ismael comenzó a forjar su identidad. Génesis 9:20 nos dice, «Y Dios estuvo con el muchacho, creció, habitó en el desierto y fue tirador de arco». Esta breve descripción encapsula años de crecimiento y formación en un entorno hostil. El desierto no es solo un lugar físico, sino también un símbolo de prueba y transformación. Para Ismael, representó un tiempo de dependencia total de Dios, quien proporcionó lo necesario para su supervivencia. Cada día en el desierto fue una lección de resiliencia, una prueba de que la provisión divina es suficiente incluso en los lugares más áridos de la vida. La promesa de Dios a Agar fue clara: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. Génesis 4:10. Ismael se convirtió en el padre de 12 príncipes, quienes formaron una gran nación conocida como los ismaelitas. Aunque no era el heredero de la promesa del pacto, Dios no lo excluyó de su plan. Su descendencia prosperó y jugó un papel significativo en la historia bíblica. La vida de Ismael nos muestra que Dios no hace acepción de personas. Aunque la línea de la promesa pasaría a través de Isaac, Ismael no fue olvidado ni ignorado. Esta verdad es un recordatorio poderoso de que cada vida tiene un propósito, incluso cuando parece estar fuera del foco principal de los planes divinos. La relación entre Ismael e Isaac es un aspecto fascinante de esta narrativa. Aunque sus caminos se separaron debido a las circunstancias familiares, hubo momentos de conexión entre los hermanos. Génesis 25:9 relata que ambos se reunieron para enterrar a su padre, Abraham. Este acto de unidad, aunque breve, muestra que, a pesar de las tensiones, había un reconocimiento mutuo de su vínculo familiar. Sin embargo, la distancia entre ellos también refleja una realidad humana. Las heridas del pasado y las decisiones tomadas por generaciones anteriores pueden crear barreras difíciles de superar. Aún así, la historia de Ismael e Isaac nos invita a reflexionar sobre la importancia de buscar reconciliación y paz en nuestras relaciones, especialmente en aquellas marcadas por el conflicto. La historia de Ismael está llena de lecciones aplicables a nuestra vida diaria. Enfrentó rechazo, adversidad y desafíos, pero su vida fue testimonio de la fidelidad de Dios. Algunas de las enseñanzas más destacadas incluyen: 1. La provisión de Dios en el desierto. En los momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido, Dios proveyó para Ismael y Agar. Esto nos recuerda que nunca estamos fuera del alcance de su gracia. 2. El propósito en las pruebas. El desierto no fue solo un lugar de supervivencia para Ismael, sino también un espacio de formación. Las pruebas pueden ser una oportunidad para crecer y desarrollar fortaleza interior.
3. La inclusión en el plan divino. Aunque no era el hijo de la promesa, Ismael fue bendecido y usado por Dios para cumplir un propósito único. Esto nos enseña que cada vida tiene valor y significado en el reino de Dios. Mientras Ismael cumplía su destino en el desierto, Isaac crecía como el hijo de la promesa, el heredero de un pacto que cambiaría el curso de la historia. A través de Isaac, Dios establecería la línea que conduciría al pueblo de Israel, y eventualmente, al cumplimiento supremo de las promesas divinas en Jesucristo. Sin embargo, este desarrollo no ocurrió sin tensiones y desafíos, tanto dentro de la familia de Abraham como en la relación entre los descendientes de Ismael e Isaac. En esta parte, profundizaremos en cómo la historia de Isaac refleja la fidelidad de Dios y cómo su relación con Ismael ilustra las complejidades de los planes divinos y las relaciones humanas. Dios reafirmó su promesa a Abraham, dejando claro que el pacto sería establecido con Isaac. En Génesis 5:19, Dios le dijo a Abraham: «Ciertamente Sara tu mujer te dará un hijo, y llamará su nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él». Esta declaración solidificó el papel de Isaac como el heredero del pacto, mientras que Ismael fue bendecido de manera separada pero significativa. Isaac representaba la realización de una promesa que había sido retrasada durante décadas. Su nacimiento era un recordatorio de que los tiempos de Dios son perfectos y que su fidelidad nunca flaquea, incluso cuando las circunstancias humanas parecen contradecir sus planes. A pesar de las tensiones que surgieron entre Sara y Agar, los hermanos compartieron una conexión única como hijos de Abraham. Sin embargo, las circunstancias de su nacimiento y los roles que ocupaban en el plan de Dios crearon una inevitable separación entre ellos. Cuando Abraham murió, Ismael e Isaac se reunieron para honrar a su padre en su entierro. Génesis 25:9. Este momento, aunque breve, es una poderosa imagen de reconciliación y respeto mutuo. Es un recordatorio de que, a pesar de las divisiones, las raíces familiares tienen un peso significativo. Por otro lado, las tensiones entre las líneas de Ismael e Isaac continuaron a lo largo de la historia, manifestándose en conflictos entre sus descendientes. Este legado de rivalidad nos enseña que las decisiones humanas, aunque redimidas por Dios, pueden tener repercusiones duraderas en las generaciones futuras. A través de Isaac, Dios estableció la nación de Israel, cumpliendo su promesa de bendecir a Abraham y a sus descendientes. Sin embargo, el papel de Ismael no fue insignificante. Sus descendientes, los ismaelitas, jugaron un papel importante en la historia del Medio Oriente, cumpliendo la promesa de que sería padre de una gran nación. Génesis 5:20. La coexistencia de estas dos líneas de descendencia es un testimonio de la amplitud del plan de Dios. Aunque la promesa principal se cumplió a través de Isaac, Ismael también fue incluido en la bendición divina. Esta dualidad refleja la naturaleza inclusiva de Dios, quien no excluye a nadie de su gracia y propósito. La relación entre Ismael e Isaac nos deja varias lecciones importantes para la vida. 1. La soberanía de Dios en el cumplimiento de sus promesas. A través de Isaac, Dios demostró que su palabra se cumple incluso cuando parece imposible. Esto nos anima a confiar en Él, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido. 2. La importancia de la reconciliación. Aunque la separación entre Ismael e Isaac era inevitable, su reunión en el entierro de Abraham muestra que siempre hay espacio para el respeto y la unidad. 3. El propósito en cada vida. Ismael e Isaac tuvieron roles diferentes pero igualmente significativos en los planes de Dios. Esto nos recuerda que cada vida tiene un propósito único, diseñado por el Creador. La vida de Ismael fue solo el inicio de una historia mucho más grande. Su descendencia, marcada por la promesa divina de ser el padre de una gran nación, creció y prosperó, dejando una huella imborrable en la historia del Medio Oriente. Aunque no fue el portador de la línea de la promesa divina a través de Isaac, Ismael se convirtió en el origen de una multitud, mostrando que Dios honra sus palabras incluso en circunstancias complejas. En esta sección, exploraremos el impacto de Ismael en la historia bíblica y más allá,
y cómo su legado nos enseña sobre el propósito y la gracia de Dios en medio de los desafíos. Génesis 25, 13-16 enumera a los hijos de Ismael, quienes se convirtieron en líderes de sus propias tribus. Estos 12 príncipes fueron el cumplimiento literal de la promesa de Dios a Abraham de que Ismael sería el padre de una gran nación. Cada nombre en esta genealogía no es solo un símbolo de herencia, sino una manifestación tangible de la fidelidad divina. Los ismaelitas prosperaron y ocuparon una región vasta en el desierto del Medio Oriente, desde Javilá hasta Sur, cerca de Egipto. Su influencia no solo fue geográfica, sino también económica, ya que se destacaron como comerciantes, conectando rutas cruciales en la antigüedad. A lo largo de la narrativa bíblica, los ismaelitas aparecen en momentos clave. Uno de los más notables es su papel en la historia de José, hijo de Jacob. Fueron comerciantes ismaelitas quienes compraron a José cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, llevándolo a Egipto. Génesis 37, 27-28. Este evento, aunque trágico, fue una pieza fundamental en el plan de Dios para salvar a su pueblo durante una hambruna futura. La presencia de los ismaelitas en este relato nos recuerda que, aunque no eran parte de la línea directa de la promesa divina, desempeñaron un papel importante en los planes de Dios. Su influencia demuestra que nadie está fuera del alcance del propósito divino. La coexistencia de los descendientes de Ismael e Isaac no estuvo exenta de tensiones. A menudo, las diferencias culturales y las rivalidades ancestrales llevaron a conflictos entre sus pueblos. Sin embargo, estas tensiones no borran la realidad de que ambos compartían una raíz común, Abraham. La relación entre estos dos linajes es un recordatorio de cómo las divisiones humanas pueden oscurecer los lazos que Dios diseñó. Es una llamada a buscar reconciliación y unidad, incluso en medio de las diferencias. El legado de Ismael, aunque a menudo se pasa por alto, tiene lecciones profundas que aplican a nuestras vidas hoy. 1. La fidelidad de Dios a sus promesas. La vida y descendencia de Ismael demuestran que Dios cumple lo que promete, sin importar las circunstancias. 2. El propósito en cada linaje. Aunque no fue el hijo de la promesa principal, Ismael desempeñó un papel importante en el plan de Dios. Esto nos enseña que cada persona tiene un propósito único en la historia divina. 3. La unidad en medio de la diversidad. Ismael e Isaac, aunque diferentes en su destino, compartían una herencia común. Esta verdad nos desafía a valorar la unidad por encima de las divisiones. La historia de Ismael es mucho más que un relato sobre conflicto y reconciliación familiar. Es una poderosa ilustración del carácter inclusivo y misericordioso de Dios. A través de Ismael, vemos cómo las promesas divinas trascienden las expectativas humanas, alcanzando incluso a aquellos que parecen estar fuera del enfoque principal de la narrativa. Es un testimonio de que Dios, en su soberanía, utiliza todas las vidas, circunstancias y decisiones para cumplir sus propósitos eternos. En esta última parte, reflexionaremos sobre las lecciones finales de la vida de Ismael y su relevancia para nuestras vidas hoy. El significado del nombre de Ismael, Dios oye, encapsula una verdad que se manifiesta a lo largo de toda su historia. Desde el momento en que Agar clamó en el desierto hasta el desarrollo de su linaje, Dios mostró que escucha las oraciones de los que están en aflicción. En Génesis 21, 17-19, vemos uno de los momentos más conmovedores de esta narrativa, cuando Agar, al borde de la desesperación, es consolada por el ángel del Señor y dirigida a una fuente de agua. Este acto no solo salva la vida de Ismael, sino que también reafirma que Dios no abandona a nadie, sin importar lo lejos que parezca estar del plan central. Esta intervención divina nos recuerda que Dios siempre está atento a nuestras necesidades, incluso cuando sentimos que estamos en un desierto personal. Él escucha, provee y restaura, mostrándonos que nunca estamos fuera de su alcance. La vida de Ismael nos deja una serie de enseñanzas universales que trascienden su contexto histórico. 1. La redención de las circunstancias difíciles. Ismael nació en medio de decisiones humanas impulsadas por la impaciencia y la duda, pero Dios transformó esas circunstancias en una oportunidad para mostrar su gracia y fidelidad.
Esto nos enseña que Dios puede redimir incluso los errores más grandes y utilizarlos para su propósito. 2. La inclusividad de las promesas de Dios. Aunque Ismael no fue el hijo de la promesa principal, fue bendecido con un propósito único. Su vida es un recordatorio de que Dios tiene un lugar para cada persona en su plan, sin importar su origen o situación. 3. La unidad en la diversidad. La relación entre Ismael e Isaac, aunque tensa, destaca la importancia de reconocer nuestras conexiones comunes. En un mundo dividido, su historia nos desafía a buscar la reconciliación y a valorar la unidad sobre las diferencias. La historia de Ismael no es solo una lección histórica, es un espejo para nuestras vidas. Nos recuerda que, como Ismael, todos enfrentamos momentos de rechazo, incertidumbre y desierto. Pero también nos asegura que Dios siempre está presente, escuchando y proveyendo en cada etapa de nuestra vida. En un mundo donde a menudo se valora más a los que están en el centro de atención, Ismael representa a los que están en los márgenes, aquellos que a veces se sienten olvidados o ignorados. Su vida es un testimonio de que nadie está fuera del amor y el cuidado de Dios. Si esta historia te ha inspirado, te invito a reflexionar sobre cómo Dios está obrando en tu vida. Revisa el enlace en la descripción, donde encontrarás más recursos sobre la fidelidad de Dios y cómo sus promesas pueden transformar incluso las circunstancias más difíciles. Y, por supuesto, suscríbete a este canal para seguir explorando las historias bíblicas que nos inspiran y nos transforman. Deja tus comentarios sobre lo que has aprendido y comparte este contenido con quienes buscan esperanza y dirección. Recuerda, el verdadero cambio empieza aquí. La historia de Ismael nos muestra que el carácter de Dios es inclusivo, misericordioso y fiel. Aunque no todas las circunstancias de nuestra vida se alineen con nuestras expectativas, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Su amor trasciende nuestras fallas y sus promesas alcanzan incluso a los lugares más inesperados. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida de Ismael. Que su historia sea un recordatorio constante de que, sin importar dónde estemos o por lo que estemos pasando, Dios oye, ve y actúa a favor de aquellos que confían en Él.